¿Dónde está? Adoro mientras el hermano canta. Él adora al Señor, usted allí en su banco. Es libertad el Espíritu de Dios en esta noche. Hay un ambiente, una atmósfera del Espíritu de Dios, solamente de creer, como decían los hermanos, es por fe. Si los ojos ahí libertad, conéctese con el Señor en esta noche. Cantaba el hermano Antonio, el más grande es el Señor. Cierre los ojos y donde está, adore a Dios por un momentito, allí adore al Señor. Dígale al Señor, tú eres poderoso. Vamos, que se escuche. Que escuche el Señor la adoración en esta noche. Dígale al Señor, tú eres poderoso. Tú eres grande. Gracias, Espíritu Santo. Vamos, cierre los ojos, conéctese con el Señor. Dígale al Señor, yo he venido esta noche porque voy a recibir aquello que me va a buscar. Vamos a buscarme su victoria en esta noche, iglesia. Vamos, que se vaya todo cansancio, todo sueño, todo letargo. Vamos, proclame. No dé lugar a la carne en esta noche. Dé lugar al Espíritu de Dios, que Él se mueva en esta noche. Donde está el Espíritu del Señor, en ese lugar hay libertad en esta noche. Vamos, proclame. Dígale, Señor, tú eres el grande, tú eres el poderoso. Vamos, dámelo, porque Él vive. Él está aquí en esta noche. Que cambie la atmósfera. Ayúdeme en esta noche a predicar en esta noche, iglesia. Que cambie la atmósfera. Que los cielos se abran. En el nombre de Jesús de Nazaret esta noche. Se abren los cielos cuando la iglesia adora. Se abren los cielos cuando la iglesia se conecta. Cuando se comienza a hablar, a predicar. Cuando se comienza a conectar su iglesia. La atmósfera cambia. El diablo se tiene que ir. La potestad retrocede y viene la gloria de Dios en esta noche. Que se manifieste los demonios esta noche. Que se manifiesten esta noche los espíritus inmundos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, adoro, en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, la paz sopla en esta noche. Vamos, si quiere levantar su mano, levante su mano, ahí como está sentado. Vamos, toda la gloria a Él, toda la gloria a Él, toda la honra a Él, toda la alabanza a Él. Dígale, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande. Gloria a Dios, vamos, ahí la presencia, hermano. Oh, Shamanso, Viganza, Luisa, Catamanso, Dios se mueve. Oh, el poderoso está aquí, está aliado tuyo en el fondo del medio. Aquí arriba, se mueve el poderoso en esta noche. Vamos, se mueve el poderoso en esta noche. Se mueve el poderoso en esta noche. El peleador tiene esta noche. Se rompa las cadenas en esta noche. Vamos, que caiga por ahí de Satanás. Gracias, Señor, tú eres el poderoso. Gracias, Dios. Poderoso Dios. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Te adoramos en esta noche, te bendecimos. Aleluya, hermano, hay una atmósfera de gloria en esta noche. Vamos, iglesia, grupo de alabanza, hay algo glorioso en esta noche. Hoy siento el Espíritu de poder y se todo este territorio. Hoy se mueve en este lugar, se mueve el Espíritu de Dios. Hoy llamamos a mi mano acá, se mueve la mano de Dios en esta noche. A favor de su iglesia. El poderoso está aquí. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te honramos, Señor. Te bendecimos. Nadie tocará tu gloria, Padre, en este lugar. Oh, maravilloso, porque eres poderoso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y a su nombre, den un fuerte aplauso a Jesús en esta noche. Porque Él es poderoso. Él es digno de gloria y de alabanza. Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Evangelio de Mateo, capítulo 14. Versículo 22 al versículo 33. El que lo encontró allá abajo, acá arriba, me dice un fuerte amén, por favor. Y si está en la pantalla, los que no lo encontró acá en la pantalla, también diga amén. Amén.
Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a su discípulo entrar en la barca y ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo. Allí subraye: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y a su nombre. Decide que está a tu lado: no te desenfoques de tu fe. Vamos, decide que está a tu lado: no te desenfoques de tu fe. Vamos, decide, vamos. Sonreír allí y decirle: no te desenfoques de tu fe. Porque eso va a ser el tema de esta noche. No te desenfoques de tu fe. Ahora, ¿qué es la palabra? Escuche esto, es lo profundo lo que voy a soltar. ¿Qué es la palabra, hermano, desenfocar? ¿Qué entendemos en la Biblia o en el texto bíblico de desenfocar? Escuche esto. En el contexto bíblico, el desenfoque se refiere a desviarse de la voluntad de Dios. Vivir una vida sin prioridades espirituales y perder la perspectiva de la verdad eterna. Lo que puede llevar a una vida inefectiva, vanidades mundanas y olvido de las responsabilidades espirituales y el propósito de Dios. Y a su nombre. Eso significa desenfocarse. No podemos nosotros desviar de la voluntad de Dios. Podemos salir de los propósitos de Dios y no darle la prioridad que nosotros necesitamos de enfocarnos en la persona de Jesús de Nazaret. Hay miles de cristianos bajo el cielo que se han desenfocado de la perfecta voluntad de Dios y del propósito de Dios que tiene con su vida por estar mirando otra cosa y no a la persona de Jesús de Nazaret. Pero en esta noche hay una noticia buena por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Dios va a cambiar esa perspectiva en esta noche de tu vida, de mi vida. ¿Cuánto lo pueden creer esta noche? La Biblia dice claro que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Sí, porque cuando alguien escucha la palabra de Dios y tiene fe en la palabra de Dios, no solamente toma esta historia que verdaderamente fue verídica, este hecho donde Jesús le dice a los discípulos: pasen al otro lado. La historia bíblica, los lectores bíblicos, los cristianos que son lectores bíblicos, se ha predicado muchas veces en campañas, en congregaciones, sobre este pasaje donde Jesús anda sobre el mar, donde Jesús camina sobre el mar. Escuche, quiero decir una verdad y soltar algo profundo en esta noche. Jesús rompe la ley de la gravedad. Dios camina en lo sobrenatural. Dios no es como el hombre, no. Dios es Dios de dioses y Rey de reyes y Señor de señores. Jesús camina sobre el mar y a su nombre. Dios camina sobre tus problemas, tus luchas, tus dificultades. Humanamente usted está aquí, yo también, claro que sí, no quiero quitar la realidad, pero el cansancio, quizá el cansancio, la caminada, el prejuicio humano que tenemos, hacemos un Dios chiquitito. Siempre digo en este lugar, somos un pueblo pequeño en templo Belén, pero con un Dios grande que camina en lo sobrenatural. ¿Cuánto lo creen? No te desenfoques, porque Dios tiene propósito con tu vida, con tu ministerio. No te desenfoques por las cosas de este mundo, la vanidad de este mundo.
Cuando pones tu mirada en la vanidad de este mundo, en tu fuerza, en tus capacidades, cuando miras al hombre, no, tú te desenfocas y el diablo es tan astuto y te hace creer que Dios no está contigo porque te hace sacar el enfoque que es la persona de Jesús. Y a su nombre. Ahora, este pasaje Jesús le dice, pasen al otro lado. La historia bíblica, usted lo conoce. ¿Por qué? Porque ellos pasaron al otro lado, subieron en la barca y dice la Biblia que cuando estaban ya en medio del mar, dice que la ola o el viento le era contrario. Escucha esto profundo. Esto es increíble, la Biblia no lo registra, pero el Espíritu Santo me da de entender de una manera clara que los discípulos estaban en medio del mar, estaban remando con el viento contrario y con la ola que golpeaba. Ellos podían haber vuelto, pero la orden de Jesús fue mucho mayor. La obediencia de los discípulos muchas veces son criticados porque tuvieron miedo en el medio del mar, pero no nos notamos que la Biblia nos muestra que ellos comenzaron a remar con el viento contrario, con la ola contraria. Ellos podían dejarse ir y volver a donde estaba Jesús, pero sin embargo ellos seguían remando. ¿Qué quiero decir esto? Aunque estés cansado, aunque estés agobiado, aunque tengas un montón de problemas bajo el cielo, crítica y nadie te califique, aunque parezca que tu ministerio está quebrado, tú tienes que seguir remando y tienes que seguir enfocado en la persona de Jesús, porque Jesús nunca llega tarde y Él siempre va a caminar donde tú estás. ¿Cuándo lo creen esa noche? Estaban en el medio del mar, el viento, la ola era el contrario, ellos iban. Se iba porque Jesús le dijo, pasen al otro lado de la ribera. Bíblicamente nosotros encontramos en este pasaje bíblico y conocemos esta historia que a la cuarta vigilia de noche Jesús vino. ¿Cómo vino Jesús? Vino caminando. Sí, vino caminando a la cuarta vigilia, hasta cuando se iba a amanecer entre 4 o 5 de la mañana. Jesús viene caminando. Ellos estaban en el medio del mar remando. Jesús estaba orando. Después que le pidió a la multitud, Él subió al monte a orar. Esta era la vida del Maestro. Escuche, lo más importante es estar en la presencia de Dios. Tú no puedes dar nada de lo que tú no tienes si primeramente no tienes intimidad con el Dios del cielo y comunión con el Espíritu Santo. Iglesia, volvamos a la oración, volvamos a la lectura bíblica de la palabra de Dios, volvamos al arrepentimiento de la palabra de Dios, porque Dios te necesita. Y a su nombre, sin oración no podemos seguir. Necesitamos ir al monte. Y vas a caminar como Jesús caminó, porque sí, porque el Señor dijo, mayores cosas harán vosotros. ¿Cuándo lo creen? Ahora escuchen, cuando Jesús caminaba por el mar, bíblicamente usted conoce la historia, ¿qué pasó? Ellos pensaban que veían un fantasma. Pensaban que era un fantasma, pero Jesús le dice esta palabra en el versículo 27, le dice, pero enseguida Jesús le habló. Mire, qué lindo que es el Señor, porque el Señor siempre habla. ¿Cuánto creen? El Señor está hablando en esta noche, a través de mi frágil persona, pero Él está hablando, es su palabra. Y a su nombre. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. No temáis. Escuche esa palabra, tener ánimo o ánimo, viene del latín animus, que quiere decir soplo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Jesús le dijo tener ánimo, escuche, esto profundo, sopló sobre los discípulos, sopló fe. Pero hay alguien que lo tomó, se llama Pedro. Pedro era igual que nosotros, pero Pedro se enfocó en Jesús, porque Jesús cuando dijo tener ánimo, que significa soplo, el soplo de Dios vino sobre Pedro y le enfocó en una fe sobrenatural. Y alguien esta noche, si cree por fe, el soplo de Dios puede venir sobre tu vida y tú puedes salir ahí de ese estado espiritual, aunque tu fe sea chiquito. Si viene el soplo de Dios esta noche, va a crecer en el nombre de Jesús y vas a enfocarte nuevamente en el Señor. Y a su nombre. Ahora escuchen, la Biblia dice, esto me fascina.
Esto es profundo porque yo no lo entendía, pero el Espíritu Santo, estudiando este pasaje, me dio a entender por qué Pedro, más allá que era intrépido, más allá que él era un hombre, como decimos los criollos, corajudo, Jesús sopló sobre los discípulos, pero solamente Pedro tomó y salió de la barca, y cuando Jesús le dijo, ¿tiene hambre? No soy yo. Pedro le dijo, Señor, si tú eres, permite que yo vaya a ti. Le dijo, ven. En otra palabra le dijo, Pedro, enfócate en mí. Si tú puedes creer, he soplado fe sobre tu vida, sobre los discípulos, ha crecido tu fe, pero ahora ven, enfócate en mí. Tienes que enfocarte en mí. Y la Biblia dice, usted conoce esta historia, se enfocó en Jesús, pero el fuerte viento y las olas hicieron que Pedro se hundiese. Pero siempre Jesús, la mano de Jesús, siempre estarán allí para aquellos que se han desenfocado, pero Jesús cuando le toma de la mano y lo levanta del agua nuevamente, lo pone nuevamente en el enfocamiento a su ministerio y a su nombre. Quizá hay personas en esta noche que se sienten hundidas espiritualmente en su vida, quizá en el pecado, quizá apartados de Dios, quizá cosas que te están pasando en tu trabajo, en la universidad, en la oficina, en tu trabajo, y quizá hay algo que te está hundiendo. Quiero decirte que la mano de Jesús está siempre a tu favor. ¿Cuándo lo creen? Sí, Jesús está a nuestro favor. ¿Cuándo lo creen esta noche? El Número, en el capítulo 21 tenemos una historia. En Número capítulo 21, del versículo 4 al 9, hay tres cosas que el pueblo de Israel cometió en ese capítulo, el Número capítulo 21. Mira lo que dice el Número capítulo 21 de Número. Dice de esta manera, y después partieron del monte, dice, y después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo. ¿Por dónde? Por el camino. El pueblo se desanimó. Después que ellos habían salido, 6,000 personas salieron de la cautividad de Egipto, capitaneados por Moisés, 6,000 sin contar a los niños. Ellos entraron en el desierto, iban a la tierra de Canaán, y en el camino dice la Biblia que el pueblo se desanimó y comenzaron a hablar cosas que no tenían que hablar. Y hay tres cosas que yo saqué de este pasaje, tres cosas que le pasó al pueblo. Primero, el pueblo comenzó a desanimarse y a hablar negativamente. Mire, cuando el pueblo se desanima y comienza a hablar negativamente, hace locura. Sí, porque se desenfoca de aquel que lo llamó, de aquel que lo ungió, de aquel que rompió las cadenas. No se desenfoque, por favor. Mira a Jesús, y Jesús va a romper las cadenas de tu pecado y te va a llevar de victoria en victoria bajo el cielo. Sí, Él nos llevará a buen puerto. Yo lo creo en el nombre de Jesús. No importa que tenga 10 años en la iglesia, 20 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, no te tiene que desenfocar de la persona de Jesús. Y a su nombre. El pueblo comenzó a desanimarse y a hablar negativamente. Y todo aquel que habla negativamente está en dos situaciones. La primera, está desanimado porque está demotivado y desenfocado. ¿Usted quiere conocer a un cristiano que está desanimado, que está desenfocado? Usted va a ver que habla allí, él está desenfocado porque está demotivado. Para él nada es bueno, no se puede hacer esto, no se puede aquello. Pastor, es imposible hacer una iglesia de una estructura que tú estás haciendo. Se ha desenfocado de la gloria de Dios, se ha desenfocado de la persona de Jesús. Hermano querido, iglesia de Dios, la Biblia dice que no es con ejército y tampoco con espada, sino con espíritu, dice el Señor. No es con nuestra fuerza. Es con la fuerza del Papá del cielo, con el Espíritu Santo. Tu ministerio va a crecer, yo lo creo. No importa, quizá en esta noche te sientas pequeño por dentro, pero hay un grande que está dentro tuyo, que Juan dijo, el que está en nosotros es más poderoso que está en este mundo. Y ese que está en nosotros se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, se llama Jesús, y se llama Espíritu de Dios. ¡Aleluya! No se enfoque, por favor. Escuche, esto es profundo. Cuando comencé a leer este pasaje, el pueblo salieron, vieron maravilla, 10 plagas sobre Egipto, como Dios mandó, pero en el camino
camino del desierto comenzaron a blasfemar el nombre de Dios. Comenzó a desanimarse. Había gente de toda clase, dice que salieron allí con los judíos, gente de toda clase que comenzaron a desenfocarse de la persona de Jesús y comenzaron allí a desanimar a los otros hermanos que estaban allí desenfocados, y comenzaron el versículo 5, dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Mire, tremendo, estaba hablando del maná. Es tremendo, hermano. Siempre la iglesia, siempre el hombre se queja para con Dios y no ve la gloria de Dios. ¿De dónde Dios le sacó? Lo libertó, porque somos humanos, siempre le queremos quejarnos con el Dios del cielo, pero no nos enfoquemos, no saquemos nuestros ojos, no nos desenfoquemos de la persona de Jesús, hermano. Porque la provisión no viene solamente del gobierno o de nuestro trabajo, no, la provisión primeramente viene del cielo. Dios nos da el aire, Dios nos da la salud, Dios nos da el trabajo, todo le pertenece a Dios. No te desenfoques. Y a su nombre. Sí, ellos dijeron, pues estamos cansados, ellos murmuraron. Mire, ellos murmuraron, hermano. Y la murmuración es un pecado delante del Espíritu de Dios. Pues no hay pan ni agua, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, dice la Biblia, la palabra del Señor. Primer error, ellos se desenfocaron, estaban desanimados, estaban desmotivados, estaban desenfocados de la gloria de Dios, de quien lo había sacado. Y ellos dijeron: estamos cansados de comer este pan tan liviano, el maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo, dice de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un altar, y cualquiera que fuere mordido y mirara a ella vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce, la puso sobre el altar, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente, de pronto, ¿qué pasaba? Vivía. Y a su nombre, mire, hermano, este pasaje bíblico que yo leí del capítulo 21 de Números es cuando el pueblo de Israel comenzó a blasfemar, cuando comenzó a decir: este pan es tan liviano. Segundo desenfoque, se rompió la comunión del pueblo de Dios con el Dios del cielo por la murmuración, diciendo y quejándose en el desierto. Ellos se desenfocaron. Y cuando tú te desenfocas de la oración, de la lectura bíblica y de tus responsabilidades espirituales en el Dios del cielo, comienza a desanimarte, comienza a mirar un montón de cosas y comienza a hundirte como se hundió Pedro. Tercero, tuvieron en poco la bendición de Dios. Era un milagro que todos los días llovía pan del cielo. Mira esto tremendo. Tuvieron en poco la bendición de Dios. Iglesia, no tengamos en poco la bendición de Dios. Sea poco, sea mucho, demos siempre gloria de Dios. Si hay un plato de comida en tu mesa, dale gloria a Dios. Y si no hay, también dale gloria a Dios, porque la provisión viene del cielo. ¿Cuántos lo creen? Sí, si tú crees en esta noche, y si no tienes trabajo, vamos a orar, y Dios te va a dar el trabajo, va del cielo, va a abrir la puerta. Esta mañana estuvimos en el ayuno, el apóstol Lindo oró por diferentes necesidades que había. ¿Cuántos tuvieron ayuno? Allá, amén, dijeron fuerte, gloria a Dios. Creo que por acá también vi una carita que estaban allí. Pero bueno, estuvieron ayuno y oró por cada uno de aquellas necesidades que había, y una necesidad de todo era también de trabajo. La provisión viene del cielo. Hay que orar con fe creyendo en el Dios, y Dios hace esto. Pero ellos tuvieron en poco la provisión o la bendición de Dios, el pueblo de Israel. Era un milagro, hermano, en aquella época que el pan viniera del cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 16, si usted va al Antiguo Testamento, usted se va a encontrar allí que Moisés oró a Dios, porque ellos se cansaron. Moisés se cansó de aquel pueblo, dijo: me vas a poner del pueblo tan pesado, mire.
No es fácil pastorear a 6.000 personas, no sé cuánto hay acá, pero Moisés tenía sobre la palma 6.000 y dice que salieron hombres de toda clase, no era fácil. Había mucho Coré allí metido también, no era fácil, había que pastorear todo eso. Pero cuando Dios llama a alguien, hermano, siempre tenemos que mirar a Jesús y no desenfocarnos de la presencia del Señor y a su nombre. Ahora Moisés oró y dice la Biblia que en la madrugada venía el rocío y ese maná venía juntamente con el rocío y se regaba por todo el territorio y ellos tenían que tomar aquel pan del maná. Ellos hacían el maná, ponían en el molino, ellos hacían torta, hacían pan de aquel maná que bajaba del cielo. Era el pan, era un pan tan rico. Permítame decirle, no sé si alguien, creo que como un buen asado bien jugoso, ¿vio? ¿Cuánto le gusta el asado? Amén. O algo, una comida rica que tú le gusta y dijo, qué hermoso. Bueno, el maná era mucho más rico que Dios, porque todo lo que viene del cielo es bueno. Dios, las cosas que da Dios del cielo, todo es bueno. Amén. Y a su nombre. Cuando Dios te manda el maná del cielo, Él te manda cosas buenas, porque viene de papá. Ahora en el Salmo, en Éxodo capítulo 16, verso 4, miren lo que dice, para confirmar la palabra. Éxodo capítulo 16, verso 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo haré llover pan de ¿dónde? Ese pan no era de acá, no era un pan refinado de este mundo, era un pan que venía del cielo, de la panadería del cielo, del tercer cielo. Dios mandó ese pan. Y a su nombre, no era pan de este mundo, representaba a la persona de Jesús bajo el cielo. Matar de Jesús allí en Juan capítulo 6, vamos al capítulo 6, miren, capítulo 6 de San Juan, capítulo 6, versículo 31, miren lo que dice. Juan capítulo 6, versículo 31, al versículo 35, ¿lo encontraron? Dice así, nuestros padres comieron el maná en el desierto, hablando de lo que yo leí en Éxodo capítulo 16. Como está escrito, pan del cielo le dio a comer. Ahora bueno, esto dijeron aquellas personas, pero aquella gente religiosa. Pero en el versículo 32 Jesús le dijo, de cierto digo, no fue Moisés el que le dio pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. El maná era una representación de la vida de Jesús bajo el cielo. Así como el maná dio de alimentar al pueblo de Israel en el desierto, Jesús cuando vino a este mundo, vino como el pan del cielo para alimentar a todos los hambrientos espirituales que tengan hambre. Y en esta noche, tú que te has desenfocado de Jesús, si tú puedes creer en esta palabra que Jesús dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ellos querían el pan, no entendían lo que Jesús le dijo, mas en el versículo 35 Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que a mí cree, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Gloria a Dios. Y a su nombre. Gloria. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. ¿No se acuerda, iglesia? Cuando usted y yo no teníamos a Jesús y teníamos hambre espiritual en este mundo, pero Jesús vino y nos alimentó espiritualmente. Y a su nombre. No te desenfoque. El Salmo 78, 24, mire lo que dice. Salmo 78, 24 habla del maná. Dice así la Biblia, Salmo 78, 24 dice: hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y le dio trigo. ¿De dónde? ¿Vio que hay panadería en el cielo que no invento mío?
Así que usted que tiene oficio de panadero, le gusta ese oficio de gastronomía, allá hay panadería. Sí, trabajar con los ángeles con vestiduras blancas. No le estoy diciendo, sé si hay, pero el maná vino del cielo. Acá dice, y le dio trigo del cielo para que comience. Mira qué tremendo. Este es nuestro Dios, hermano. Para Él no hay nada que es imposible. ¿Cuándo lo creen? Fue un total desenfoque de su fe de los israelitas en el desierto. Y Dios Moisés tuvo que intervenir para que ellos volvieran nuevamente al enfoque al Dios del cielo, a Jehová de los ejércitos. El hijo pródigo se desenfocó y pidió al padre la parte que le correspondía. Sí, el hijo pródigo se desenfocó de su padre, la visión de su padre, la bendición que tenía en su casa, los bienes que le correspondían, pidió a su padre. Lucas capítulo 15, verso 11 al 32, no vamos a leer, usted conoce esa historia bíblica, y si no lo conoce, lea en su casa, Lucas capítulo 15, del versículo 11 al versículo 32, cuando el hijo menor pidió al padre los bienes que le correspondían. Bíblicamente dice que el padre no le negó, le dio los bienes. La Biblia dice que anduvo perdidamente. Ahora la pregunta es, ¿por qué el hijo menor le pide al padre la herencia que le correspondía si en la casa de papá tenía todo en abundancia en su casa? Bíblicamente dice que era muy rico y en la casa de papá había todo. ¿Por qué? Porque él se desenfocó. Él se desenfocó de la bendición del cielo. Iglesia de Dios, joven, jovencita que está en esta noche, no te desenfoques, no te vayas de este lugar, no te vayas de la iglesia, de las congregaciones, no te desenfoques lo que el diablo quiere quitarte. No, porque él pidió los bienes, dice, lo que le correspondía. Y el padre le dio. El hijo, el menor, que estaba enfocado en las cosas mundanales del mundo, del sistema, lo que le ofrecía Satanás, rápidamente pidió al Padre lo que le correspondía, el Padre le dio. Porque nuestro Padre Celestial no obliga a nadie, Dios nos dio libre albedrío. Una vez que aceptamos a Cristo, somos responsables de seguir a Jesús. No hay excusa. Él nos dio la revelación del Espíritu Santo, nos dio conocimiento de la palabra, nos dio conocimiento que Jesús salva y perdona pecado, nos dio conocimiento que nos sacó del sistema del mundo, rompió nuestras cadenas y que nos estamos preparando para ir al cielo, no al infierno. Él ya nos dio todo bajo el cielo. Es ahora nuestra responsabilidad de no desenfocarnos y seguir hacia adelante. No te desenfoques de la oración, no te desenfoques de la lectura bíblica, no te desenfoques de estar en la presencia de Dios, no te desenfoques de la congregación, de las reuniones. No, todo lo que el diablo te pueda ofrecer en el sistema del mundo es toda mentira del diablo. Esto le ofreció al hijo pródigo. Le hizo creer que afuera iba a estar mejor que la casa del padre, pero vivió, dice la Biblia, que vivió perdidamente. Y cuando vino una gran hambre, aquel hombre, aquel joven que estaba en el mundo con ramera, desgastando todo el dinero, vino una gran hambre. Y hermano, hay algo que le voy a decir: oremos por los pródigos, porque no es fácil venir del sistema del mundo. Una vez que estuviste en la casa de papá, cuando tú sales de la cobertura de Jesús, no del pastor, sino de Jesús, cuando sales de la cobertura de Jesús y tú dejas las cosas de papá en el mundo, Satanás te ata con cadenas de grillos espirituales. Solamente el poder de Dios, solamente el Espíritu Santo puede hacerte volver en sí. Por eso que creemos en la oración de la iglesia, creemos en la oración de la iglesia, que la oración de la iglesia tiene poder y la mano de Dios está a favor de nuestros hijos. ¿Cuántos creen? Esta mañana en el ayuno, uno también de las oraciones fueron los hijos de todos los hombres de Dios y las hermanas también, las mujeres de Dios bajo el cielo, que tienen hijos, que no están en la iglesia, caminando con el Señor. Se oró, hay que orar por los pródigos, para que vuelva en sí. Bíblicamente este joven dice que volvió en sí, y usted conoce la historia, pero dice que volvió en sí porque fue a apacentar cerdo, y la ropa que comían los cerdos él quería comer. El único oficio que encontró, mire hasta dónde el diablo ata a la persona, que
congregación. Y ahora están en este mundo, comiendo algarroba de este mundo, viviendo como un pordiosquero, como un mendigo espiritual bajo este cielo. Hay que seguir orando. No te desenfoques, joven, jovencita que está aquí, que está creciendo, aquí lo del grupo de alabanza, lo de la danza, el multimedia, donde están trabajando. No te desenfoques de Jesús. Ora, lea la Biblia, aparta del sistema del mundo, llévate del Espíritu Santo. Todo mentira del diablo. Sí, allá afuera es mentira el sistema del mundo, la carne le gusta todas esas cosas, pero nosotros no nos vamos a enfocar. ¿Cuántos lo creen? No te desenfoques. Dice que volvió en sí y él dijo: iré a la casa de mi padre. Y le dije: Padre, pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hable como uno de tus jornaleros. Arrepentimiento, arrepentimiento. El Espíritu de Dios vino sobre este joven y se dio cuenta que en la casa de papá había en abundancia, que él no tenía que vivir de esa manera. Gloria a Dios. Él sabía que lo tenía, quería volver, pero no podía. Comía algarrobo con los cerdos. Satanás lo tenía encadenado. Pero el papá que estaba en su casa estaba allí esperando a que el hijo, yo no hice la Biblia, me imagino por la ventana. Cada día por la mañana se levantaba el padre mirando de lejos si el hijo vendría nuevamente a la casa. Pero un día vino y vio de lejos que venía el hijo. Allá venía el hijo y el padre siempre esperando. Pródigo, pródiga, Jesús, el Padre Celestial, siempre te está esperando. Aleluya. Siempre le espera. Alguien le golpea en la iglesia, en la casa, donde sea, se descuida la oración, pero el Espíritu Santo le llama nuevamente. La Biblia dice que él corrió. Sí, el padre corrió donde estaba el hijo, lo abrazó y lo besó. Ese es el corazón del padre. Ese es el corazón de papá. Él no lo condena, él corre y lo abraza para que tú vuelvas. Dice que lo besó, lo llevó a la casa. Usted conoce la historia. Le puso al niño nuevo, calzado nuevo, ropa nueva. Lo sacó esa vestidura y volvió nuevamente. El pródigo volvió a la casa de papá. Sabía que no había nada en el sistema del mundo, que en la casa de papá había abundancia de pan y a su nombre. Volvamos a Mateo capítulo 14, versículo 31. Jesús extendió la mano y asió de él de Pedro y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando te desenfocas tú vienes con esta duda. Jesús le extendió la mano y dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así que podemos tener una fe pequeña. Jesús dijo: hará grandes cosas, pero acá Jesús dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, cuando tenemos una fe pequeña podemos dudar. La Biblia lo dice: ¿por qué dudaste? Jesús extendió la mano y lo asió a Pedro y le sacó de ese lugar. En el capítulo, para ir terminando, en Mateo capítulo 14, verso 33, Jesús hizo volver el enfoque a los discípulos, que terminaron diciendo: ¿cómo? ¿Verdaderamente él es hijo de quién? Sí, en Mateo capítulo 14, verso 33, mira lo que dice. Entonces los que estaban en la barca, que eran los discípulos, ¿cuántos son discípulos? Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Cuando vieron ese milagro extraordinario, Jesús se reveló que era el Dios, el gran yo soy, el Dios todopoderoso, que estaba caminando por el mar. Y cuando vinieron, subieron a la barca. Cuando Jesús subió a la barca, ellos reconocieron y dijeron: verdaderamente tú eres hijo de Dios, y a su nombre. ¿Cuántos creen esa noche? ¿Cuántos nos han desenfocado del Señor? Quizá en esta noche tú desenfocarte por cualquier motivo, pero en esta noche el Señor te quiere hacer volver al enfoque como discípulo de Jesús, para que tú digas en esta noche: verdaderamente mi Jesús es el Hijo de Dios y para Él nada es imposible. Póngase de pie, por favor, y con este capítulo y versículo quiero terminar. Mateo capítulo 14, versículo 34 y 36, mira lo que dice. Y terminada la travesía, vinieron a la tierra de Genesaret.
cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor. Escuche esto es profundo. Y trajeron a él todos los enfermos. Verso 36. Y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todo lo que lo tocaban quedaban ¿qué? Quedaban sanos. Ellos volvieron a enfocarse en Jesús y vieron milagros y sanidades. Cuando estaban en el mar, Jesús le hizo volver. Y cuando ellos volvieron a enfocarse en el Señor, ellos vieron milagros extraordinarios y sanidades. ¿Cuántos lo creen? Cierren los ojos y donde está. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, cierren los ojos donde está allí. Padre, te doy gracias en esta noche. Señor, por esta palabra que hemos soltado para tu gloria. Señor, he hablado tu palabra. No he quitado ni añadido nada, Señor, de las Escrituras. Padre, ahora oro por cada uno de ellos, de tu pueblo, de tu iglesia. Quizá en esta noche hay personas, Señor, que se han desenfocado de tu presencia, de tu gloria. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo lo toque en esta noche, Señor, porque ellos verán milagros, verán sanidades, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo creo que aquí hay hombres y mujeres de fe, hombres, Señor amado, Dios Todopoderoso, que han venido en esta noche desenfocado de la vida, desenfocado de su proyecto, de su sueño. Pero Padre, yo creo en el nombre de Jesús de Nazaret que se rompen las cadenas. Padre, que toda incredulidad, todo espíritu inmundo reprende los aires. Fuera en el nombre de Jesús, todo demonio de incredulidad, lo rompemos en el nombre de Jesús. Echamos fuera de este lugar. Papito lindo del cielo, tú haces, Señor, como tú quieres en esta noche. Yo voy a invitar